En esta Navidad, comparte con nosotros tus deseos y sueños. Navidad, Navidad, blanca Navidad. Radio Latina La Poderosa, 990 en tu dial, nutriendo a la familia peruana. Navidad, blanca Navidad. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía Fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Nuevamente con ustedes aquí en Latina La Poderosa, en su programa estelar preferido por la seguridad jurídica, como siempre con nuestra directora general, la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, quien tiene para el día de hoy, como siempre también, a un invitado muy especial para seguir enfocando este interesantísimo tema de actualidad, como es el tema del lavado de activos, como ya se ha explicado aquí. El lavado de activos, pues, un cáncer que viene corroendo en estos momentos la economía, las finanzas, socavando la economía mundial, ¿no? Y por supuesto la de nuestro país también. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestra estimada y respetable doctora Clara Carnero Ábalos. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están, Radio Aquí Escuchas? muy bien, doctora. Bueno, hoy día, como ha dicho Ángel, vamos a continuar con el tema del lavado de activos. Hemos tenido anteriormente al doctor Carlos Hamann Pastorino, que ha sido el fundador y presidente de el director ejecutivo de Unidad de Inteligencia Financiera, gran consultor nacional e internacional. Y ahora tenemos acá a un abogado experto también en el tema del lavado de activos, el doctor José Antonio Arbulú Ramírez, en quien me honro ahora en tenerlo esta tarde acá, porque yo se lo he manifestado en los previos a esta entrevista que le vamos a hacer hoy día, que yo he leído su libro muy interesadamente, es muy interesante, ayuda mucho a aquellos que son sujetos obligados y que tienen que armar un sistema antilavado, deberían leer su libro. Me dice que ya ha sacado otro libro, que por supuesto inmediatamente voy a correr a la librería, Ángel, y adquirirlo. Sí, doctor, aquí lo tenemos, ¿no?, a la mano. Es el derecho administrativo sancionador en la prevención del lavado de activos, y también, como usted lo está explicando, el primer libro que también lo tiene usted a la mano es la prevención, detección y control del lavado de activos. Y también el doctor José Antonio Arbulú Ramírez es un importante colaborador de varias revistas jurídicas como Actualidad Penal, Gaceta Penal, Administración Pública, en fin, y por supuesto colaborador también permanente de páginas web importantísimas también de nuestra capital. Bueno, y entonces a tratar la entrevista con él, le doy la más cordial bienvenida, doctor José Antonio Arbulú, y queremos saber cuáles son sus impresiones, sus opiniones, qué es lo más destacable en este nuevo decreto legislativo 1249 que ha expedido el gobierno del doctor Kuczynski. Bueno, en principio, buenas tardes a todos, agradeciendo de antemano a la doctora Clara, a Ángel por la invitación. ¿Verdad? Y bueno, en realidad este decreto legislativo, el 1249, nos enseña, establece un marco que refuerza precisamente lo que es tanto la prevención como la detección del delito de lavado de activos.
¿correcto? Y dentro del marco de la prevención existen pues una serie de novedades, ¿no? Como es, por ejemplo, la designación o la, digamos, determinación de algunos organismos supervisores en esta materia, ¿correcto? Además de eso, se han incorporado también algunos sujetos obligados, siendo los más importantes y que ha generado mucha polémica en los días previos y también mucho antes, cuando se propuso en calidad de proyecto por parte de la UIF, ¿correcto? Lo que es la calidad de sujetos obligados de abogados y contadores. Correcto, bueno, sobre eso hay una discusión en realidad bastante importante a nivel de la doctrina, correcto, que se ha venido desarrollando precisamente en los meses y años previos también. Sí, eso es muy importante, lo de los abogados y los contadores, que ya vamos a ir a hablar sobre eso, pero previamente le quería preguntar, porque efectivamente se han incorporado algunos sujetos obligados que son entidades del Estado, entre esas, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE. Lo que a mí me llamó la atención muchísimo es que cuando se estaba discutiendo en el Poder Legislativo para darle autonomía, decían, ni siquiera era para fortalecer unidad de inteligencia financiera, decían para darle autonomía, que después salió Sergio Espinosa y dijo, bueno, yo tengo autonomía, ¿no? Lo que ellos querían era ingresar a ver las cuentas bancarias y a levantar el secreto bancario, pero lo que quería la OMPE era compartir información con unidad de inteligencia financiera, decía, compartir información para poder decirles a los partidos políticos que sus aportantes A, B o C podían de repente ese dinero ser un dinero peligroso, ser un dinero que mal habido, un dinero obtenido de forma ilícita, pero al final los han puesto como obligados a reportar operaciones sospechosas. ¿Qué opina usted al respecto? Yo pienso que el ente rector en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo que duda cabe, la unidad de inteligencia financiera. ¿Correcto? Y es a la unidad de inteligencia financiera a quien se le debe brindar la información que esa necesita para el cumplimiento de sus funciones, ¿no es cierto? Esa colaboración, bueno, había que ver en qué términos. Yo pienso que lo propio y lo correcto ha sido tal y como se estableció actualmente, ¿no? Que son las entidades del Estado, ¿no?, las que deben contribuir con su información para el debido desempeño funcional por parte de la unidad de inteligencia financiera. Yo creo que por ahí tiene que ir necesariamente esta estructura y tal y como está diseñado el esquema antilado de nuestro país, ¿no? El ente rector, sí. Sí, y algo interesante también, porque además las empresas que están obligadas a proporcionar información a la UIF, entre ellas tenemos a la Policía Nacional del Perú. O sea, no es que Unidad de Inteligencia Financiera le tenga que aportar información a la Policía Nacional del Perú, mi información que es reservada, un momentito, es mi información reservada, sino que yo, Unidad de Inteligencia Financiera, te puedo pedir a ti información, que tú eres la policía, ¿no? Entonces, eso me parece que sí ha fortalecido las funciones de Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Así es, exacto. Y bueno, cuénteme sobre esa obligatoriedad de los abogados y contadores a ser sujetos obligados. Bueno, en realidad la cuestión más importante que era materia precisamente de debate era lo que concierne estrictamente al secreto profesional de los abogados. Y en torno a ese soporte argumentativo es que se trataba de rechazar cualquier atribución de la condición de sujetos obligados, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que ese secreto profesional básicamente se aplica en el ámbito penal y no para la gestión de activos, ¿sí? Y no para la gestión financiera que un abogado puede realizar por cuenta de su cliente, ¿correcto? Entonces hay que delimitar bien los asuntos, los ámbitos de competencia. En ese sentido nosotros estamos completamente de acuerdo en que un abogado sea sujeto obligado, más aún cuando la experiencia internacional te dice, ¿no?, que son los abogados y los estudios jurídicos o escritorios jurídicos, como se le dice en otros países, no han, digamos, desempeñado un rol activo en la elaboración o construcción de ingeniería financiera, de esquemas de lavado. Sin embargo, el doctor Carlos Hamann Pastorino, en entrevista acá en la radio también, lo que nos dijo era que la salida que habían buscado los abogados para esto era hacerles firmar una declaración a sus clientes donde los clientes les exigían a los abogados que toda la información que le daban tenía que estar bajo secreto profesional. Yo no sé qué tanto
qué tanto éxito pueda tener en nuestro país, porque lo que yo entiendo es que yo voy a poder guardar bajo secreto profesional aquello que está fuera del documento que yo elaboro. O sea, yo elaboro un documento y todo lo que está dentro del documento no puede ser secreto profesional, ¿no? Tendrá que ser secreto profesional aquello que yo le dije al abogado, ¿no? Y que no estaba dentro de la documentación en sí, que yo le pido que la guarde, ¿no? ¿Es así o no? Habría que distinguir, exactamente, habría que distinguir por un lado el secreto profesional, vinculado estrictamente al ámbito penal, y por otro lado un eventual acuerdo de confidencialidad, como es el que me habla usted, doctor. Interesante. ¿No? Acuerdo de confidencialidad, claro, pero todo acuerdo de confidencialidad que se produzca en el marco de un acuerdo o de un convenio entre, digamos, el abogado y su patrocinado, ¿no? O en el marco de un contrato incluso, por ejemplo, de prestación de servicios bancarios, se me ocurre algo inmediato en ese momento, no aplica, ¿no?, por imperio de la misma ley 27693, que te permite revelar información, aún así sea confidencial, y por esa revelación no tienes ningún tipo de responsabilidad. Eso lo dice la ley, artículo 13, 27693. En consecuencia, no habría aquí ningún tipo de revelación o actuación inapropiada de parte del abogado, ¿no?, en esa materia, ¿no? Si distinguimos claramente uno y otro, no habría ningún inconveniente en ese sentido. Ya, ahora, ¿por qué la norma solamente ha considerado contratos de compra-venta de inmuebles? Bueno, hay otras operaciones también, pero ¿por qué no ha considerado donaciones, anticipos de legítima, mutuos, dación en pago, arrendamientos? ¿Por qué cree usted, doctor, que no ha considerado? ¿No ha considerado la norma actual? Exactamente, la norma actual. O sea, los abogados y los contadores tienen que cumplir 5 requisitos, para que estén dentro de esta norma, y los requisitos, los condicionamientos son: primero, que los abogados y contadores colegiados sean independientes o en sociedad, lo cual quiere decir que aquel que esté en planilla, así realice las operaciones que vamos a mencionar, no estarían obligados a tener un sistema antilavado. Luego, que lo realicen de manera habitual. ¿Quién va a establecer la habitualidad? Yo supongo que el Colegio de Abogados y el Colegio de Contadores, que van a ser los organismos supervisores que ya estaban mencionados en el decreto legislativo 1106, pero que sin embargo era letra muerta porque estaban mencionados simplemente. Y luego dice: los que realicen determinadas actividades, las menciona después, y que no se encuentre sujeta al secreto profesional. Son 5 condiciones, ¿no es cierto? Entonces dice: las siguientes actividades, que realicen de manera habitual las siguientes actividades: compra y venta de bienes inmuebles, y luego viene administración de dinero, organización de aportaciones, creación o administración de personas jurídicas, compra-venta de acciones y participaciones. ¿Por qué no se ha comprendido donaciones, anticipos, mutuos, daciones en pago? 2 cosas. En principio, hace usted referencia, doctora, a algo muy importante, que es el concepto de habitualidad. Correcto, y la habitualidad no solamente se da estrictamente en ese campo, ¿no?, en lo que respecta a la regulación del abogado, ¿no?, sino también en otros aspectos vinculados con la prevención del lavado de activos. Cuando se dice que un cliente, por ejemplo, es habitual, o cuando una práctica como esta no es habitual. Eso en principio no se define normativamente, ¿no? Usualmente, ¿por qué? Porque eso ya depende de cada sujeto obligado en particular. Es quien está en la obligación de definir precisamente cuándo un cliente es habitual, cuándo no. Porque si nosotros ceñimos al campo numérico esa determinación, al final podemos llegar a una suerte de digamos, aspecto o contexto gaseoso que no nos permite individualizar adecuadamente y entender de manera completa y adecuada la figura, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahorita la actividad de compra-venta de divisas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo podemos considerar que un cliente es habitual en esa actividad de compra-venta de divisas? Cuando hace una operación de divisas cada mes, por un año, cuando hace una operación de divisas cada semana durante 2 meses, no deja de hacerlo y después vuelve, cuando hace una operación diaria durante un mes. Es decir, la habitualidad lo define el propio sujeto obligado de acuerdo a su propia realidad, de acuerdo a su propia actividad. Ahora, un sujeto obligado respecto de otro no va a tener el mismo nivel de habitualidad, aun cuando desarrollen la misma actividad,
¿correcto? Entonces es de acuerdo a la propia realidad del sujeto obligado, y por ahí va justamente el tema de la gestión e identificación de riesgos, que también va de la mano con el tema de la habitualidad, en donde se debe definir justamente eso. Y lo otro es que estos aspectos que han sido incluidos como parte de, correcto, como parte de la gestión del abogado, básicamente se recoge la norma internacional. Y en este caso puntual son los estándares internacionales de lavado de activos que ha emitido el GAFI en el año 2012. Correcto, es decir, se trata de incorporar la experiencia internacional recogida a través de esos estándares a la norma local. ¿Correcto? Ya, correcto. Básicamente por eso. Ahora, respecto de donaciones, respecto de mutuos, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. Existen otros sujetos obligados que van a permitirle a la UIF, vía reporte o vía solicitud de información, entender todo ese circuito de reporte o todo ese circuito de lavado en todo caso, ¿no? Entonces, creemos que si bien es cierto, a los abogados se les ha atribuido puntualmente ciertos parámetros o estándares para poder, ¿verdad?, informar como sujetos obligados, pero hay otros que no, pero sí se encuentran complementados por otros sujetos obligados de otras actividades económicas. ¿Correcto? Eso es un poco la idea, ¿no? Ya. Bien, entonces, claro, serían los estándares internacionales que no han comprendido, han considerado que no es pertinente poner por ahora, supongo, porque en la medida que pase el tiempo probablemente agreguen más, claro, vayan cambiando la normatividad. La orientación normativa. La orientación, ¿no? Dependiendo de lo que ellos vayan encontrando en el camino, ¿no? Así es. Ahora, sí es cierto que el propio sujeto obligado es el que tiene que definir la habitualidad, pero de todas maneras, si bien es cierto, por ejemplo, los sujetos obligados tendríamos que definir ciertos perfiles de riesgo, en este momento prácticamente se están llevando a cabo a través de las puras alertas, ¿no? Claro, es que ahí, doctora, permíteme usted hacer la siguiente indicación, ¿no? Es que lo que pasa nosotros a nivel de la evolución legislativo-normativa en el campo de la prevención estrictamente, hemos pasado de cumplir una serie de obligaciones a modo de checklist, como decía anteriormente, ¿no? Tenemos oficial, tenemos sistema PLAF, tenemos código de conducta, tenemos manual PLAF, ¿no es cierto? Registramos operaciones, reportamos operaciones, informamos anualmente o semestralmente o trimestralmente, ¿correcto? Y otras obligaciones concomitantes específicamente establecidas en la norma. Pero hemos pasado de ese cumplimiento regulatorio a la gestión de riesgos de lavado de activos, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema bastante grande, ¿no? En la medida de que si antes, para los demás sujetos obligados, especialmente para las actividades y profesiones no financieras, era muy complicado cumplir con ese checklist, ahora con la gestión de riesgos, que es un componente mucho más dinámico, mucho más completo, porque te permite orientar y atribuir esfuerzos y recursos a aquella situación o actividad vulnerable de tu actividad, ¿no es cierto?, va a ser mucho más complicado. Y lo está haciendo hasta la fecha. Sí, y efectivamente, sí. Mira, el doctor Sergio Espinosa, de máxima autoridad de Unidad de Inteligencia Financiera, dijo hace algunos meses en una entrevista en Gestión que ahora se tenía que hacer efectivo a unas normas que se habían dictado el año anterior para las entidades financieras en lo referido a la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos implicaba eso, más que tener tu sistema antilavado, más que no solamente nombrar tu oficial de cumplimiento, tener tus alertas, tener tu poder definir qué son los PEP, qué sé yo, tener qué más, señales de alerta, oficial de cumplimiento, umbrales, ¿no? Umbrales, saber quién es el beneficiario final, etcétera. Más que eso, dice, ahora el análisis de riesgo que va a implicar, por ejemplo, si yo saco un nuevo producto como una entidad financiera, voy a tener que saber qué riesgo puedo correr con el nuevo producto que yo voy a sacar, porque ese nuevo producto de repente por ahí podrían colarse algunas actividades ilícitas de gente que se aprovecha ese nuevo producto, o porque yo tengo una sucursal que voy a hacer en el Brain, ¿no? Y yo tengo que analizar qué riesgos voy a tener con esa nueva sucursal que voy a tener ahí. Pero además de eso, tienes que ahora, lo han ampliado porque
digamos que ya no vas a hacer solamente conocer a tu cliente, ¿no? Ya no va a ser solamente conocer a tu cliente, sino que va a ser conocer a tu proveedor, ¿no? Que va a ser conocer aquel con el que contratas, cualquiera que sea. ¿Puede explicarnos un poco más de eso, doctor? Proveedores y contrapartes. Así es. ¿Qué cosas son las contrapartes? Eso es lo que la norma establece, ¿no? Proveedores son aquellos, digamos, empresas, aquellas personas naturales también, ¿no? Que te suministran, ¿no es cierto?, productos y servicios relacionados directamente con tu actividad económica, del sujeto obligado naturalmente. Y las contrapartes es todo lo demás. ¿Correcto? Entonces, la nueva norma, especialmente la que está aplicable, la que es aplicable a los bancos, exige eso, el conocimiento del proveedor y el conocimiento de la contraparte. Digamos, ¿Sí? por ejemplo, yo que le doy un servicio al banco, que no tengo un contrato con el banco, ¿vendría a ser yo una contraparte? Dependiendo qué servicio le es. Si en su calidad, por ejemplo, de notaria, En mi calidad de notaria le doy un servicio. Sería un proveedor de servicios notariales al banco, porque tiene que ver de pronto con la constitución de una hipoteca o la formalización de esa hipoteca, de una donación de pronto o cuestiones, digamos, relacionadas. Pero no tengo un contrato. Debería haber un contrato. Claro, pero no hay un contrato. Claro. ¿Dónde me coloca? Claro, y yo te colocaría en el tema de proveedor, ¿no? Como proveedor. ¿No? Por ejemplo, una contraparte sería, por decir, pues, aquellos empresas que provean a la entidad, por ejemplo, de muebles, ¿no? Por ejemplo, de equipos, ¿no? ¿No sería un proveedor? No, eso sería una contraparte en términos de la ley. En términos de la ley. Entonces, El ¿cuál es la proveedor, diferencia? En la relación con la actividad económica propiamente dicha. Bien. Ya, entonces un poco es la idea. Yo, por ejemplo, se me ocurre una empresa de fondos colectivos, ¿no es cierto? El banco, ¿no?, sería un proveedor de servicios financieros para esa empresa, donde los clientes hacen su depósito de las cuotas mensuales o de los remates. La actividad, por ejemplo, de compra-venta de vehículos, que es un poquito más sencilla, ¿no? El banco sería un proveedor, ¿no? ¿Por qué? Porque el cliente hace el depósito directamente en el banco. Ahora, que exista o no existe un convenio no es determinante para calificar a una u otra persona como proveedor o contraparte, sino la vinculación que tiene precisamente el producto o servicio que esta contraparte o que ese proveedor proporciona al sujeto obligado para que tenga esa calidad. Al final, tanto el proveedor como la contraparte tienen el sujeto obligado tiene la obligación, ¿no?, de identificarlos y aplicar también medidas de debida diligencia del cliente. Claro, y eso quiere decir, ¿no?, pues, que están pasando todos los sujetos obligados a una etapa mucho más complicada, compleja, difícil, más avanzada. Y donde no se ha dado mucha atención, ¿no? Porque Exactamente. siempre hemos pensado nosotros, como ha sido la norma la que nos ha enseñado, es que, digamos, lo más importante de todo el sistema, ¿qué cosa es? Conocer al cliente. Claro, y eso hasta ahora se mantiene. Claro, que es la columna, ¿no?, vertebral de todo el sistema vertebral. antilavado. Pero ¿no es ahora, cierto?, incluso, las nuevas normas establecen ya responsabilidades y las establecen de manera taxativa para el directorio o consejo directivo, para el gerente general, además del oficial de cumplimiento. No hay una responsabilidad que pasa fundamentalmente por qué, garantizar el funcionamiento, ¿no?, de lo que es el sistema de prevención del lavado de activos. Y una cosa adicional, esta función, correcto, que depara por obligación legal, ¿no?, también se enmarca dentro de lo que eventualmente va a ser más adelante, porque ahora está limitado, ¿no es cierto?, lo que sería la responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde el directorio, consejo directivo y el gerente general tienen una, digamos, labor fundamental, ¿no?, en la implementación de modelos de gestión de riesgos, que no es otra cosa que el sistema de prevención del lavado de activos aplicables para el delito de lavado de activos. No hay sanción todavía para las empresas. Para las personas jurídicas no hay responsabilidad penal, pero sí hay consecuencias jurídicas o accesorias, que son cierre de locales, suspensión de actividades, multas, ¿no? Ese tipo de sanciones sí, ¿no?, desde el punto de vista del derecho penal, pero no hay todavía responsabilidad, y nosotros consideramos que debe haber una responsabilidad penal de las personas jurídicas en la medida que estos entes ficticios, correcto, sirven para dar cobertura legal a una serie de operaciones. ¿Y cómo sería la responsabilidad penal de una persona jurídica? Establecerse en qué medida esa empresa, a través de su actividad, a través de su administración, a través de su gestión, ha favorecido o ha encubierto el delito.
Claro, pero ¿cómo ¿no? metes preso a una persona jurídica? Es que, ¿Cómo- claro, cómo- la sanción penal para una persona jurídica no va por una pena privativa de libertad, sino va básicamente por lo que ahora se denominan consecuencias accesorias, que en la práctica no es otra cosa que penas para personas jurídicas. Lo que pasa que para esto hay que pasar pues de un derecho penal clásico con todos sus componentes, correcto, a un derecho penal, digamos, corporativo empresarial, donde los conceptos, ¿no?, de autoría, de participación, donde los elementos subjetivos, ¿no?, y la forma como se configura, ¿no?, el delito por parte de esa persona jurídica son diferentes, y donde el modelo de prevención, ¿no?, de riesgos penales, en este caso, repito, el sistema de prevención de lavado de activos, es el soporte fundamental para determinar si es que esa persona jurídica se le puede asignar responsabilidad, puede eximirse de esa responsabilidad penal o puede esta ser atenuada. ¿Existen ¿correcto? otros países? Existen en la mayoría de países. Ya. ¿No? España, por ejemplo, es uno de ellos, en Colombia también, México también. Aquí todavía no existe, pero ¿Y ahí cómo está dada la pena, por ejemplo, en España? lo mismo. Lo En mismo. realidad, lo que nosotros conocemos como consecuencias accesorias, ellos lo conocen simplemente como penas. No, claro, cuando la persona jurídica, repito, sea responsable penalmente. Cuando no lo es, no se le aplican las consecuencias accesorias simplemente, ¿no? Bien, el doctor José Antonio Arbulú Ramírez, enfocando este interesante tema de lavado de activos al amparo pues de este decreto legislativo 1249 recientemente expedido, dictado por el gobierno, al amparo justamente también de las facultades que le ha otorgado el Congreso de la República al Ejecutivo. Doctor, usted ha mencionado la palabra oficial de cumplimiento, ¿no? Y tengo entendido que los oficiales de cumplimiento son personas reservadas que tienen que mantener reserva en cuanto a su identidad. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. A ver, con respecto al oficial de cumplimiento, también existe pues una serie de situaciones que van en principio por, digamos, convertirlo, ¿no?, al oficial de cumplimiento conforme a la norma, conforme a la ley, en un gestor de riesgos en temas de lavado de activos y en un garante del cumplimiento y observancia de todos los componentes que importa el sistema de prevención del lavado de activos. ¿Correcto? Un componente de cumplimiento y un componente de gestión de riesgos como quiere la norma 2660 aplicable a bancos, por ejemplo, ¿no?, que no se ha repetido en cuanto a esa composición en las demás normas. Pero bueno, no, el oficial de cumplimiento es una persona natural designada por el consejo directivo, por la gerencia, dependiendo del sujeto obligado, ¿no?, que se encarga justamente de velar por el funcionamiento adecuado, ¿no?, previa implementación del sistema de prevención del lavado de activos. Y hay ¿no? un- y aquí digo todo, Sí. prácticamente. Y ¿no? hay un abogado que se hace en la página web, se publicita, Se anuncia como, se anuncia oficial de como cumplimiento. oficial de cumplimiento alterno. ¿Es eso posible? Estaría violando prácticamente, ¿no?, la... A ver, en realidad la restricción que hay acerca de la revelación de la identidad del oficial de cumplimiento va para todos los colaboradores del sujeto obligado, en principio, ¿no? Es decir, a uno como colaborador en la compañía, de la empresa, el sujeto obligado no tiene que revelar quién es el oficial de cumplimiento, aunque lo conozca, no porque a él le va a comunicar. ¿Correcto? Claro, el hecho de autoidentificarse como tal, ¿no?, en tanto no relacione o en tanto no, digamos, identifique a qué sujeto obligado pertenece, yo no creo que haya ningún tipo de inconveniente. Más aún cuando, ¿no?, existe lo que se llama el oficial de cumplimiento antilavado y el oficial de cumplimiento normativo. Yo veo, por ejemplo, que hay cooperativas, ¿no?, que hay cooperativas que pretenden inscribir el nombre, el nombramiento de su oficial de cumplimiento, de su gerente de cumplimiento en los registros públicos. ¿Es posible inscribir al gerente de cumplimiento en los registros públicos? No, porque la ley específicamente te dice lo contrario, ¿no? Si, por ejemplo, un oficial de cumplimiento es a dedicación no exclusiva, es decir, tú como oficial de cumplimiento te abocas a lo que es PLAF y también te abocas, por ejemplo, a lo que es la gerencia legal o de repente la gerencia de riesgos o de repente el gerente contable, por decirlo de alguna manera, entonces puedes inscribir las otras gerencias, pero no tu calidad de oficial de cumplimiento. Claro, ¿no? lo que decía esta cooperativa es, pero yo no estoy diciendo cuál es mi oficial de cumplimiento, yo estoy diciendo que este es el gerente de cumplimiento.
¿Es eso posible? Claro, la norma dice estrictamente oficial de cumplimiento. La gerencia de cumplimiento ya sería, digamos, un nivel superior dentro de una estructura. De una estructura. De un o sea, departamento, en principio sí se podría. Se podría, pero no es, digamos, aconsejable. Exactamente. No sería aconsejable en todo caso. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere cuando dice la norma, y lo he leído en su libro también, creación de administración o reorganización de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas? ¿Cuáles podrían ser las otras estructuras jurídicas? ¿Varias personas jurídicas a la vez? ¿Personas naturales con personas jurídicas a la vez? ¿A qué se refiere con otras estructuras jurídicas? Por dar alguna definición, sería una suerte de digamos, aglomeración ordenada de personas jurídicas. Se me ocurre una definición así concreta, ¿no? Es decir, tienes una persona jurídica donde uno de los accionistas de esa persona jurídica es otra persona jurídica, y donde una de las accionistas de esa segunda persona jurídica es otra domiciliada en un paraíso fiscal, por ejemplo, ¿no? Donde esa estructura jurídica te garantiza ¿qué cosa? La opacidad. Cuando tú quieres ver quién es el propietario real, ¿no?, de esa empresa, el beneficiario final. O beneficiario final, exactamente, no tienes que irte hasta, o vas a llegar hasta el paraíso fiscal. Y vayamos nosotros a pedir información a ese paraíso fiscal. No lo vamos a tener. O por lo menos es muy complicado. Claro, pero ese nombre de estructuras jurídicas nace del GAFI, ¿no? Exacto. Nace del GAFI. El GAFI es el que promueve precisamente que se cubra legalmente la posibilidad de que no se considere tanto a la persona jurídica como a las otras estructuras jurídicas, que es un poco lo que les he mencionado, ¿no? Claro, porque acá no tenemos esa definición de estructuras jurídicas. Acá tenemos las personas naturales y las personas jurídicas. Nada, no hay más. Exacto. En el Código Civil y en la Ley General de Sociedades, ¿no? Tenemos más estructuras jurídicas. A ver, yo conozco la estructura jurídica de la norma, conozco la estructura... Claro, lo que pasa es que la estructura jurídica básicamente es una composición fáctica, no tiene un reconocimiento legal, ¿no? Porque es la forma como se configura internamente una sociedad. No tiene o sea, uno no va a inscribir, por ejemplo, una estructura jurídica en el registro público para que aquella persona jurídica funcione. Exactamente. No solamente constituye una persona jurídica, pero detrás de, o mejor dicho, al interior de, ¿no?, vamos a encontrar una serie de eso. Y claro, es más, ¿no? Ha habido casos, incluso acá en Perú, en la cual, ¿no?, se han revisado, ¿no?, a determinados clientes, en las cuales se ha determinado que sus accionistas, bueno, o uno de ellos es una persona jurídica domiciliada en un paraíso fiscal, no muy lejos de acá, ¿no? Entonces, esos casos se dan aquí también. Claro, eso más se da, digamos, en Norteamérica o en Centroamérica, ¿no?, donde son jurisdicciones, son países y pequeños territorios que se prestan para ese tipo de servicios, ¿no? Para poder constituir, por ejemplo, empresas offshore, ¿no? Se recurre a la banca offshore, ¿no? Se recurre, por ejemplo, a los denominados, digamos, centros financieros extraterritoriales, ¿no?, que de alguna manera van a garantizar o van a obstruir, por lo menos, la revelación de información para efectos de que tú sepas quién es el verdadero dueño, ¿no?, quién es el verdadero propietario de esos fondos o de esa empresa, dependiendo de la situación. Y hablando de ese verdadero propietario o de ese beneficiario final, pero yo no he visto, por ejemplo, cuando tú tienes que hacer una información sobre una operación sospechosa a unidad de inteligencia financiera, ningún rubro que diga beneficiario final. ¿Cómo lo tendrías que colocar si descubres al beneficiario final? Claro, bueno, las nuevas normas establecen justamente la obligación de identificar tanto al cliente como identificar también al beneficiario final, ¿no? Bueno, como la norma no dice nada al respecto, efectivamente, ¿no?, ya eso uno tiene que ver cómo lo, digamos, determina para efectos de identificar y encuadrarlo dentro de listados o dentro de, ¿no? Claro, lo que tampoco he visto es una sanción dentro de la norma por la no identificación del beneficiario final. Todavía, me parece. No, todavía no hay nada, ¿no?, al respecto. Ni tampoco proveedores, si no me equivoco, ¿no? Ni tampoco proveedores, efectivamente. Poco a poco se está justamente tratando de cubrir, ¿no?, a nivel normativo. Ya empezó por las obligaciones, ¿no?, respecto, como dice la doctora, beneficiario final, proveedores y contrapartes. Más adelante ya va a cubrirse, ¿no?, en lo que es el reglamento de sanciones, a efectos de sancionar a aquellos sujetos obligados que no han identificado o no han adoptado debida diligencia respecto de esas personas, ¿no?, de esas empresas. Doctor, ¿y qué le parece en cuanto al primer artículo que
al primer artículo que dice funciones y facultades de la UIF y dice su reporte tiene validez probatoria al ser asumido por el fiscal como elemento sustentatorio para la investigación y proceso penal. ¿Ese es un cambio? No, en realidad eso no es algo nuevo. No es nuevo. Es algo que ya estaba regulado en la anterior norma. Lo que ahora se ha especificado fundamentalmente, ¿qué cosa es? Es que la comunicación que hace la UIF al Ministerio Público es mediante los informes de inteligencia financiera, ¿no? Es lo que se ha puntualizado. No, antes simplemente se omitía esa expresión y decía de frente, ¿no? Comunicar al Ministerio Público aquellas operaciones y demás, pero no se decía cómo. Claro, en la práctica sabíamos, ¿no? Pero lo han creído conveniente incorporar justamente esa precisión en el marco, ¿no?, de las facultades que tiene la UIF Perú. ¿Y qué le merecen las modificaciones de la norma penal? Porque también han habido una serie de controversias sobre justamente estas modificaciones, que fundamentalmente está en el artículo número 2 del decreto legislativo 1106, al incluirse precisamente el verbo rector poseer, ¿no?, y al excluirse, ¿no?, el elemento subjetivo especial o tendencia interna trascendente, es decir, la identificación de su origen, su incautación o decomiso como finalidad de las acciones de lavado. En mi concepto, creo que con la incorporación del término poseer se ha ampliado, ¿no?, el conjunto de actos para efectos de evitar vacíos de punibilidad. Es decir, el lavador ya no va a tener dónde esconder los activos, ¿no?, que por esta ley van a poder ser perseguidos donde esté y bajo la forma jurídica que esté. ¿Correcto? Por un lado. Y por otro lado, ¿no?, la supresión de ese elemento subjetivo especial, en mi concepto, no tiene mucha repercusión. ¿Por qué? Porque hay que entender que el lavado de activos es un proceso, ¿sí? Es una concatenación de actos, ¿no? Los activos van a pasar de una esfera jurídica, por decirlo de alguna manera, a otra, ya sea como dinero líquido, ya sea como activo en general en cualquiera de sus formas, bienes, etcétera, 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 muebles, inmuebles, joyas, efectivo, etcétera, ¿no? Pero lo que manda aquí es entender precisamente la naturaleza del delito de lavado de activos, que es justamente el entenderlo como proceso, como concatenación, como articulación de actos, ¿no?, u operaciones, propiamente dicho, conforme lo conocemos en el campo de la prevención, ¿no? Decir también, doctora, que un poco para poder enlazar justamente tanto el componente preventivo, donde estamos nosotros, y el componente persecutorio represivo, es que todo lo que nosotros hacemos en el campo de la prevención como sujetos obligados, lo hacemos en función de, ¿correcto? En función de el componente represivo o persecutorio, ¿correcto? Dos cosas puntuales. En primero, sería, por ejemplo, el tema de los ROS. Nosotros identificamos, ¿no?, calificamos una operación inusual como sospechosa, elaboramos el respectivo reporte y lo comunicamos a la unidad de inteligencia financiera. ¿La alerta es una operación inusual? La alerta convierte, ¿no?, a la operación normal en una operación inusual. ¿Necesariamente una alerta? Así es. Cualquier alerta. Cualquier alerta que tenga que ver con la operación. Cualquier, ¿no?, alerta la va a convertir en operación automáticamente en inusual, susceptible de ser objeto de un abocamiento de parte del oficial para determinar si es finalmente una operación normal o es una operación sospechosa y actuar en concordancia a ello, ¿no? Porque creo que no había por lo menos cuando nosotros tuvimos las reuniones con Unidad de Inteligencia Financiera, lo que nos decía Unidad de Inteligencia Financiera es que una señal de alerta no era necesariamente una operación inusual, porque además la definición de operación inusual dice que debe ser reiterada. O sea, al hablar de la reiteración, entonces, bueno, si se da una señal de alerta, tendría que repetirse la señal de alerta para convertirla en inusual. Y luego esa operación inusual, el oficial de cumplimiento, que es el único que se puede abocar a poder determinar que la operación es una operación sospechosa, ¿no? Entonces un poco por ahí. Es que lo que pasa, eso no es del todo así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se me ocurre una alerta, cualquiera que esa sea, que un cliente esté, por ejemplo, siendo investigado por lavado de activos, supongamos, ¿no?, o por tráfico ilícito de drogas, para ser más exactos. Ese cliente viene a tu negocio, ¿no?, y hace un depósito, por ejemplo, de efectivo, ¿no?, o hace una transferencia bancaria, compra un vehículo, compra un inmueble, ¿no es cierto? Entonces,
esa operación normal de compra o de depósito, según sea el caso, ya se convirtió en inusual. ¿Por qué? Porque tú estás ya vinculando esa noticia negativa de ese cliente, ¿no?, como generadora, el delito previo de tráfico ilícito de drogas, en el ejemplo puntual, ¿no?, que va a ser introducido a tu negocio a través de esa operación lo normal o legítima, ¿no? Entonces, mi consideración en función a la distinción entre alertas y operación inusual prácticamente se produce de manera automática. Lo que pasa que para efectos didácticos la ley ha querido especificar tanto la distinción entre operaciones inusuales, por un lado, operaciones sospechosas. Y el concepto de reiterancia es un solo concepto, ¿no? Es un solo elemento de la estructura, ¿no?, definitoria de la operación inusual, incluso también de la sospechosa. O sea, no basta, por ejemplo, que un cliente haga depósitos frecuentes de dinero, por ejemplo, a nivel de bancos, para que se convierta esa operación en inusual. Puede ser un solo depósito, ¿no? Un depósito digamos, de $1 millón. Por ejemplo, de $10,000 de un cliente que está inscrito, por ejemplo, en el Seguro Integral de Salud, ¿no? Cuya situación económica es sumamente baja y no le hubiese permitido, ¿no es cierto?, hacer ese tipo de transacción. O cuando recibe, por ejemplo, depósitos o transferencias del exterior, ¿no?, y vemos que su actividad económica no puede ser verificada. ¿Por qué? Porque no figura, por ejemplo, en la SUNAT, ¿no? Entonces, esa alerta ya convierte a esa transferencia, que es una operación, en una operación inusual. ¿Susceptible de qué? Susceptible de que el oficial del cumplimiento se aboque, ¿no?, y conozca precisamente del caso para deslindar, ¿no?, o desvirtuar su carácter sospechoso o no, ¿no? Un poco por ahí va, entiendo yo, las definiciones y los conceptos que nosotros tenemos que ir visto. acostumbrándonos, amigas y amigos, ya como lo habíamos manifestado en anterior emisión, a ir ya conociendo este metalenguaje de lavado de activos de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque ya eso es un problema para nuestro país, es un delito muy grave. Y bueno, tenemos, por ejemplo, operaciones inusuales, ¿no? Qué cosa es sujetos obligados, qué cosa es oficial de cumplimiento, ¿no? Qué cosa es alertas, como dice la doctora Clara Cardero, ¿no? Qué cosa es paraísos fiscales. Recuerdo empresas offshore, recuerdo el caso de Coteva, de Toledo, que siempre se habla de offshore. Por aquí nuestro ingeniero decía debe ser un short, no es así, pero aquí somos la escuelita pues jurídica, ¿no?, que estamos dando pautas con nuestra directora, especialmente que está de directora de esa escuelita, doctora, ¿no? Dando pautas y explicando a nuestro radio escucha para que vayan dominando estos conceptos, que no nos deben asustar de ninguna manera, porque tarde o temprano vamos a ir conociéndolos, ¿no? En efecto. Pero yo quería preguntarle, con respecto al oficial de cumplimiento, el tema de los abogados que ya son sujetos obligados, ¿no? ¿No hay una especie de conflicto de intereses? Los abogados, cuando tienen un caso, tienen que llevar un caso penal y se encuentran que su patrocinado resulta está sospechoso de operaciones. ¿Cómo hago? Yo creo que no. No hay una contradicción. En mi concepto absolutamente no. ¿Por qué? Porque conforme lo dijimos hace un momento, ¿no?, el ámbito de actuación y de aplicación del secreto profesional se da en el campo penal, ¿no es cierto? Entonces, si el traficante de drogas te confiesa que es un traficante de drogas a ti, abogado, no, eso no puedes revelarlo, ¿no? Si te confiesa y te dice cómo es que, ¿no?, desarrolló el trasiego de drogas, eso tú no puedes revelarlo, ¿no es cierto? Porque tu cliente, tu patrocinador está siendo procesado penalmente, ¿no? Tu cliente tiene derecho a defenderse, tú lo vas a defender, y en ese contexto, esa información que él te brinda para que tú lo defiendas como abogado debe mantenerse en ese ámbito de la reserva. Correcto, pero como decía, la gestión de activos, la gestión societaria, es una cosa diferente, porque ahí ya tu abogado estás actuando por cuenta del interés de tu cliente, ¿no es cierto? Que haya o no haya ese acuerdo de confidencialidad es una cuestión completamente diferente a tu obligación como sujeto obligado, ¿no es cierto? Ahora, un poco también lo adelantábamos antes de la entrevista, ¿no? Claro, nosotros los abogados a veces nos ponemos un poco, ¿no?, fastidiados justamente por esa atribución, correcto, pero lo mismo pasaría, por ejemplo, con otros sujetos obligados que tienen menores calificaciones cognitivas, ¿no?, menor preparación, correcto, para cumplir y aplicar la ley dentro de su organización. Por ejemplo, sin ir muy lejos, una casa de cambio, donde el dueño antes ha sido cambista, por ejemplo, ha sido una persona de la calle, ¿no?, donde desarrollaba su actividad en la calle,
¿no? Y quiso formalizarse, se formalizó, tiene su casa de cambio. Esa persona no tiene mucha preparación en términos de estudios, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero claro, él tendría en todo caso mayor derecho que un abogado que tiene preparación en decir no quiero ser sujeto obligado. Pero claro, hablamos aquí de actividades vulnerables, ¿no? Y si la ley ha dicho de que tu abogado, tu contador, tu martillero, tu banco, ¿no? Tu casa de cambio, ¿no es cierto?, eres sujeto obligado, es porque ha considerado que esas actividades, entre otras y todas las que están aquí en la ley, son actividades vulnerables susceptibles de ser utilizadas para lavar activos. En consecuencia, hay que contribuir justamente con esa prevención, con esa persecución que, repito, van de la mano, ¿no? Doctor, ¿en qué sectores los oficiales de cumplimiento tienen mayores dificultades para poder desarrollar su labor? Bueno, en realidad es una pregunta bastante compleja. ¿Por qué? Porque, querramos o no, la realidad del oficial de cumplimiento va a variar de sujeto obligado en sujeto obligado, ¿no? Hay, por ejemplo, permisión normativa para que un oficial de cumplimiento se desempeñe como tal, pero a dedicación exclusiva. Es decir, a uno no lo nombran... Hay varias clases de oficiales de cumplimiento. A uno también, lo nombran oficial de cumplimiento de educación exclusiva, entonces tiene todo el tiempo necesario para poder abocarse, para estudiar, para investigar, para fastidiar también a los colaboradores pidiéndoles informes, por ejemplo, ¿no? Porque a veces el oficial de cumplimiento es una persona no muy querida, pues, dentro de la organización. ¿Por qué? Porque cuando te llaman no es para saludarte y conversar, es para pedirte, ¿sabes qué? ¿Por qué no has comunicado esta información? ¿Por qué no has pedido este documento del cliente? ¿Por qué no preguntaste? ¿No? Ahora, eso por un lado. Y por el lado del oficial de cumplimiento de dedicación no exclusiva, ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el tiempo asignado para la labor de cumplimiento, ¿no?, es mucho menor que el tiempo asignado para la labor, digamos, legal, contable o financiera o de gestión, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí tenemos cierta limitación, repito, en cuestión de tiempo y en cuestión también de interés, porque claro, como decíamos hace un momento, no hay pues una escuela de formación de oficiales de cumplimiento, ¿no es cierto? No hay, digamos, cursos, aunque sean no lectivos en las universidades, que te enseñen justamente esta materia de cumplimiento, porque de delito de lavado sí hay, ¿no es cierto? Pero de prevención no hay, ¿no es cierto? Y como lo mencionaste, Ángel, hace un momento, esto incorpora ya la participación de un lenguaje especializado, un lenguaje técnico, un lenguaje que no solamente vas a encontrar en la norma, sino que además se, digamos, asienta en una realidad, correcto, en una realidad que muchas veces difiere del marco teórico normativo. Es decir, tú tienes la norma y te dicen registrar operaciones. Una cosa es lo que dice la norma y otra cosa, ¿qué cosa es? ¿Cómo vas a aplicar eso tú? ¿No? Te dice la norma, implementa tu sistema de prevención, pero en la práctica tú te preguntas, ¿cómo es? ¿O cómo hago? ¿O qué hago? ¿No es cierto? ¿Qué importa? ¿Cómo se compone? ¿Cómo se materializa? ¿No? O sea, son cuestiones teórico-prácticas que van de la mano y que hay que enseñar, hay que conocer para poder aplicar adecuadamente. Si esto no lo asume el consejo directivo o el directorio de una compañía, de un sujeto obligado, ¿no?, ¿qué podemos esperar de los demás, ¿no?, miembros o colaboradores del negocio, ¿no? Yo me quedo todavía con la interrogante, doctor, de las alertas con las operaciones inusuales. Me quedo con la interrogante porque, como la definición también, uno por lo que me dijo Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no?, y otro porque en la definición de operaciones inusuales dice que son aquellas operaciones cuya cuantía, características y periodicidad, como habla de la periodicidad, entonces yo digo, bueno, tiene que ser algo periódico, no es una sola señal de alerta, o sea, se tiene que repetir esa señal de alerta, pero después me quedó la duda porque en las señales de alerta dice operaciones inusuales o algo así, un término de inusuales. Entonces digo, bueno, entonces es inusual, ¿cómo es? Es una señal de alerta, entonces ¿por qué la señal de alerta no le han puesto de frente operación inusual? Las operaciones inusuales son tales y ya no señales de alerta, ¿no es cierto? Claro. En mi concepto existe una relación, ¿no?, entre señal de alerta y operación inusual, ¿no? Entonces, digamos, en mi concepto, es la señal de alerta la que va a dar pie a la aparición de una operación inusual, ¿correcto? Yo pienso que debemos entenderlo de esa manera. Claro, lo que pasa es que la norma ha establecido, ¿no?, ciertas categorías terminológicas para poder entender un poco la problemática y orientar la labor
¿no?, del sujeto obligado en la comunicación de ese tipo de operaciones. Claro, pero ese es digamos, un esfuerzo didáctico, ¿no?, aceptable, ¿no?, y además es recomendable para entender justamente la problemática puntual de los análisis, ¿no? Pero claro, la alerta, ¿no?, van a ser de pronto en el trabajador, van a ser de pronto en el mismo oficial de cumplimiento como consecuencia de su labor de control, ¿no? Una vez que nace la alerta, ¿no?, por ejemplo, el cliente declaró que tenía su negocio en tal dirección, fuimos a esa dirección y no había negocio. ¿Y qué hizo el cliente con ustedes o con nosotros como sujetos obligados? Abrió una cuenta bancaria, ¿no? O hizo un aumento de capital, por decir, ¿no? Entonces en ese ámbito, esa operación de aumento de capital o esa operación de apertura de cuenta bancaria y depósito subsiguiente ya se convierte automáticamente en inusual. ¿Por qué? Por la aparición de esa señal de alerta. ¿Correcto? O sea, son conceptos, como le digo, que van de la mano. Es más, cuando hablamos de operación sospechosa, esta contiene el concepto de operación inusual, ¿no? Necesariamente. ¿No? Y la operación inusual contiene el concepto de señal de alerta. Esa es un poco digamos, la relación que existe entre uno y otro, porque al final todo se conduce, repito, a lo que es finalmente la finalidad de todo sistema PLAF, que es la comunicación de un reporte. Claro, pero la única forma, a ver, es el oficial de cumplimiento el único que puede detectar una operación sospechosa y el único que puede decir que una operación es sospechosa. Decía un colega mío, pero este es un delito de opinión prácticamente, porque si yo dejo una operación como inusual y no lo convierto en sospechosa y luego llega la policía, la fiscalía o el Poder Judicial y me dice que esa operación inusual no debió quedar como inusual, sino como sospechosa, simplemente está muerto ese... No es así. ¿Sabe por qué, doctora? Porque aquí lo que importa es que cuando uno hace un análisis de una operación inusual, para calificarlo o no como sospechosa o de repente como normal, dependiendo de la evaluación que se le haga, ¿no?, al final tiene un fundamento, es decir, un porqué, ¿no? Yo no considero que esa operación inusual es sospechosa porque se verificó adecuadamente su negocio, porque presentó toda la documentación, porque los fondos provienen de tales actividad, porque tiene información verificable en base de datos de acceso público, ¿no? Porque necesitas un oficial de cumplimiento bien diligente. Claro, ¿no? Entonces un poco armas toda tu argumentación o tu soporte, digamos, de argumento y lo plasmas, ¿no? Entonces viene, como dice la doctora, la policía, ¿no?, o el investigador oficial, y tú tienes las razones por las cuales no. Y esas razones tienen que ser convincentes, ¿no es cierto? No es que es un usual. Claro, ese es el problema, que las razones tienen que ser convincentes. Claro, ¿no? Si no son convincentes y te dice ¿cuál va a primar? Va a primar la calificación del oficial de cumplimiento, que es el único que puede calificar la operación como sospechosa. Y yo te digo, esta operación para mí era inusual, y viene la policía, la fiscalía o el Poder Judicial y te dice, oye, no, esta operación era sospechosa desde el inicio, ¿por qué no la comunicaste? Es más, ¿no sabías que estaba saliendo en la televisión sobre este hombre? No, yo no he enterado. Ah, bueno, si no estás enterado, ¿cómo puede ser oficial de cumplimiento? A la cárcel. Antes había una alerta que era justamente, ¿no?, cuando uno tomaba conocimiento de que una persona, un cliente en particular, estaba siendo investigado por delitos, ¿no?, entonces había que inmediatamente comunicar, ¿no? Eso se cambió. Ahora esa noticia, digamos, ¿no?, solamente constituye una señal de alerta que te permite abocarte y entender si es que la operación que hizo el cliente tendría visos o no tendría visos de ilicitud, nada más, ¿no? Es que lo que pasa es que el oficial de cumplimiento... ¿Sabes lo que te dice Unidad de Inteligencia Financiera? Nos ha mandado una comunicación a los notarios y dice, si ustedes ven ya, ¿cómo dice? El ROS reactivo, le llaman, el ROS reactivo. ¿Cómo es el ROS reactivo? Es decir, que si tú ya lo ves por televisión que determinada persona se le está persiguiendo por el delito de lavado de activos, si tú tienes una operación con ellos, es el ROS reactivo. Comunícalo como ROS. Bueno, a nivel de la UIF yo me permito decir lo siguiente, ¿no? Es que a veces no hay pues un criterio uniforme para poder entender y para poder interpretar las cosas, ¿no? Y un poco adicionando a lo que usted, doctora, me ha comentado en esos instantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso puntual de la actividad de compra-venta de divisas, por ser la actividad de fácil digestión, digamos, ¿no? ¿Qué sucede? Tú tienes la actividad de compra-venta de divisas que la puedes realizar de dos formas.
¿no? Como cambista, actividad de compra-venta de divisas, o como persona jurídica, digamos una casa de cambio, o como persona natural con negocio, con establecimiento, una casa de cambio, ¿no es cierto? ¿Qué dice la ley? La ley te dice, todas aquellas personas que tienen la actividad de compra-venta de divisas, ¿no es cierto?, tienen la obligación de tener manual, código, informes anuales y las obligaciones que nosotros ya conocemos, ¿no es cierto? Correcto. Pero cuando los sujetos obligados que son cambistas, que se dedican a la actividad de compra-venta de divisas según la 486, ¿correcto? Van a la UIF, ¿no?, para presentar su informe, porque no les han dado códigos, ¿no? Más aún cuando esa, digamos, eximencia no se ha producido legalmente. Van a presentar su informe y les dicen, no, usted no está obligado a presentar el informe anual. ¿Pero cómo? ¿Pero dónde dice eso? ¿No? La ley te dice taxativamente, tú que te dedicas a la actividad de compra-venta de divisas tienes que presentar, entre otras cosas, tu informe anual, solicitar tus códigos secretos. Pero vas y te dicen que no, es más, baja un funcionario de la UIF y te dice, ¿sabes qué? No, tú no tienes que presentar eso. Por más que la ley diga otra cosa. Entonces, si de repente mañana más tarde, a la doctora o a uno de repente que no, que somos un poquito más pegados a la norma, no, oye, pero si acá te dice que tienes que presentar informe porque no has presentado y no lo has hecho en varios ejercicios, entonces ¿en qué quedamos? ¿No? Entonces, por eso le digo, hay que entender también, ¿no?, que una vez que se vota la ley antilavado, me estoy refiriendo específicamente, esa ya quiere una vía propia, ¿no? Y tu funcionario, ¿no?, o tu sujeto obligado, tienes que supeditarte a la ley, no a la voluntad. Claro. ¿Sí? Doctor, bueno, ya estamos casi finalizando este tema da para mucho más, sobre todo con un experto en el tema como es el doctor José Arbulú, y simplemente para concluir, la última pregunta que le quiero hacer es, ¿cuál es el perfil de un lavador de activos? Bueno, el perfil de un lavador de activos es una persona de principio que tiene muchos conocimientos, y sobre todo conocimientos en determinados sectores, ¿no? Por ejemplo, el ámbito de banca, ¿no?, conoce productos e instrumentos financieros, o el ámbito, por ejemplo, de la construcción, sabe cómo se mueve el negocio, ¿no? El ámbito cambiario, sabe, por ejemplo, de arbitraje internacional de divisas, ¿no es cierto?, maneja, ¿no?, de manera, digamos, completa cuál es el movimiento y cómo poder introducir y utilizar las actividades legales para esos efectos. Es una persona también que está preparado para poder soportar presiones psicológicas muy grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabe esa persona en qué momento la policía va a llegar a su casa con una orden de detención, ¿no? Y vive con esa expectativa, pero como está preparado para soportar esa presión psicológica, entonces no tiene ningún inconveniente, ¿no? Es una persona también que conoce, ¿no?, las técnicas, conoce las modalidades, ¿no? Entonces, un poco lo que yo decía y digo a veces en mis presentaciones, para poder prevenir el lavado de activos, uno tiene que saber cómo un lavador podría lavar activos, es decir, ponerse en los zapatos del lavador, ¿no?, para poder determinar cómo lavaría en tu actividad, y a partir de ahí establecer las medidas y establecer la diligencia de uno como oficial de cumplimiento, abocándose al caso concreto. Bueno, ¿no? Es un ilustre delincuente o un delincuente ilustrado. Exacto. ¿No? Exactamente. Muy interesante. Amigas y amigos, muchísimas gracias, doctor Arbulú. Ya el tiempo nos ganó. José Antonio Arbulú Ramírez, por su presencia y su ilustrada a propósito muchas gracias, alocución. Gracias, doctora muchas gracias. Clara Cardero, muchas gracias también. Muchas gracias, Radio Escuchas. Hasta el próximo sábado en el horario habitual de las 4 de la tarde. Pasen un bonito fin de semana. ¡Arriba, Perú! Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa.